Muy buenos días, tengan amadas hermanas de En Busca de Virtud. Bienvenidas esta mañana al devocional. Gracias por estar aquí, Padre bueno. En conjunto con mis hermanas me uno en oración. Te vengo a suplicar la guía, Señor. Te vengo a suplicar tu presencia en medio nuestro. Vengo a pedirte, Espíritu Santo, que uses mis labios. Te vengo a suplicar, Espíritu de Dios, que pueda ser yo útil para el reino y que pueda transmitir un mensaje que edifique y que pueda transformar vidas. Te ruego, Espíritu de Dios, que hagas la obra en mi corazón de igual manera que yo también pueda ser en ti, Señor, restaurada y completa. Te ruego, Dios, que tomes en cuenta cada necesidad de las que se van a conectar en esta mañana y que tú suplas, Señor, que tú suplas para que se resuelva toda necesidad. En el nombre de Jesús, a ti doy la gloria, Rey, hoy y para siempre. Amén. Amadas hermanas, esta mañana vamos a estar hablando acerca de la sangre de Jesús. Bienvenidas a En Busca de Virtud. Y quiero comenzar con un dicho muy conocido. Me cubro con la sangre de Jesús. Muchas veces usamos esta expresión sin entender con totalidad o con claridad qué es exactamente lo que estamos diciendo. Se ha convertido en una frase normal, coloquial, parte del lenguaje cristiano, pero está cada vez más perdiendo su sentido de poder, lo que verdaderamente lleva en el ámbito espiritual creer y confesar que estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Así que ahí es donde quiero tomar este mensaje el día de hoy. Esa expresión se ha convertido en un dicho más, se ha convertido en parte del lenguaje de un cristiano, pero necesitamos entender, comprender y poder aplicar bien lo que estamos hablando. Recordemos que en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Entonces, hablar este tipo de frases con entendimiento y con un sentido espiritual lleva mucho poder. Amén. Pero hablarlo solo como parte de un lenguaje minimiza el poder de la sangre de Jesús. Entonces, crea un daño en el ámbito espiritual para todos aquellos que están llegando a ser parte del cuerpo de Cristo y no entender el poder de la sangre de Jesús puede traer retrasos en su camino espiritual y también crear un daño. Entonces, con eso en mente, quiero hablarte acerca del entendimiento, porque el entendimiento es la base para poder aplicar el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Entonces, el entendimiento es la facultad de comprender, es la facultad de razonar, también de asimilar información, así como un acuerdo o una buena relación entre personas o grupos. El entendimiento se refiere a la capacidad de la mente para concebir ideas y compararlas. Una vez que están comparadas, poderlas juzgar y, y deducir. Amén. Es el entendimiento, esa forma de integrar información a algo que ya sabías, a algo nuevo que estás adquiriendo en cuestión de información. Entonces, es integrarlos como una red, como una net y poderlos usar de forma eficaz y útil. También se utiliza la definición de entendimiento para describir una relación armoniosa entre lo que comprendes en el instante y lo que comprendes gradualmente. Una de las cosas que tenemos que ser gentiles con nosotros mismos es saber que no todo lo entendemos a la primera, que hay cosas que entendemos de forma gradual, hay cosas que entendemos de forma progresiva, hay cosas que las entendemos con el tiempo, no al instante. Con la madurez vamos comprendiendo, con el crecimiento vamos entendiendo y vamos aplicando lo que vamos coleccionando en el conocimiento con el pasar del tiempo. A veces días, a veces semanas, a veces meses, a veces años. Yo conversaba con una de mis hermanas hace un par de años y en versos bíblicos que decíamos, wow, esto lo leí cuando yo era joven, a los 15, 16 años,
Y ahora que paso de los 30, de los 40, digo, en verdad que tengo mejor entendimiento de lo que estoy ahora leyendo. Entonces, el entendimiento es la capacidad de razonar. Si lo ponemos en palabras sencillas, es esa facultad o esa capacidad que tiene la mente de entender conceptos o, o símbolos o situaciones que han sucedido, ¿verdad? Entonces, es ese proceso de información. Llega a ti una información y la comienzas a procesar, la comienzas a organizar, entonces la analizas, la meditas, la evalúas y después de haber hecho todo ese proceso llegas a una conclusión. Hay conclusiones que son fijas, que ya no necesitan más desglosamiento, pero hay otras que necesitan que las revisemos otra vez, que las visitemos otra vez y que expandamos ese conocimiento. Entonces, ahorita que caminaba a mi trabajo, escuché a alguien que decía, la base de un matrimonio feliz no es el amor, es el conocimiento, ¿verdad? Entonces decía, no se sorprenda, la base de un matrimonio feliz no es el amor, es el conocimiento. Y hasta ahí terminó la frase. Y yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando conoces la palabra de Dios y lo que dice en cuanto al matrimonio, cuando conoces a tu pareja, cuando conoces a cómo debe de crearse un sistema que funcione para ambos, para poder mantener la armonía, la comunicación, la confianza y poder crear un lugar estable, entonces el conocimiento da la base para un matrimonio feliz. Entonces, para llegar al conocimiento necesitamos aprender a desarrollar el entendimiento. El entendimiento es esencial porque es esa parte que trae coherencia, esa parte que añade sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es sabiduría? Es cuando tienes el conocimiento de algo, lo entiendes y lo aplicas. Conforme vas aplicando lo que conoces en tu vida, eso te hace una persona sabia. Conocer, entender, comprender no es suficiente, es necesario vivirlo. Cuando se vive se convierte en sabiduría. Amén. Entonces, algunos de los usos el término que estamos hablando, entendimiento, es, se refiere a la capacidad mental para procesar información, la capacidad mental para comprender. Hay personas que les puedes explicar algo de muchas formas y aún así no logran comprender lo que se les está enseñando o lo que se está explicando porque su entendimiento está cerrado. Cuando el entendimiento está cerrado, tenemos que visitar áreas espirituales. Por ejemplo, uno de los espíritus que influencia en el entendimiento es el espíritu de estupor, que viene a traer como un tipo de nube en la mente para que las personas no puedan entender. Recordemos lo que la palabra dice, que el enemigo cegó el entendimiento de las personas para que no llegaran al conocimiento de quién es Cristo Jesús. Entonces, estupor es uno de esos espíritus asignados para entorpecer el entendimiento. Entonces, ¿qué es entendimiento según la Biblia? Es la capacidad de comprender, lo voy a leer una vez más, es la capacidad de comprensión profunda que va más allá del conocimiento intelectual y proviene de Dios siendo un don del Espíritu Santo. Implica comprender la verdad espiritual, el propósito detrás de los sucesos y la voluntad de Dios. A menudo a través de la oración, la obediencia y la dependencia de Dios es que podemos llegar a un entendimiento de lo que es el reino de Dios y su sistema espiritual. Este don ayuda a tomar decisiones sabias, a discernir la verdad y a encontrar sentido incluso en situaciones difíciles. ¿Verdad? Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay muchas historias en la Biblia que a veces las analizas y dices, no tiene sentido lo que acabo de leer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot y le dijeron que tenía que alistarse y salir pronto porque se iba a destruir la ciudad.
Entonces la gente viendo dos personajes divinos entre ellos, en lugar de entrar en un arrepentimiento, se enloquecieron y quisieron tomarlos como un humano, ¿no? O sea, quisieron violarlos, según la palabra lo enseña. Y Lot en su temor a Dios, hay personas que dicen, ¿cómo se le ocurrió ofrecer sus hijos, sus propias hijas a la multitud? ¿Verdad? Y hay personas que dicen, bueno, es que estaba tratando de cuidar lo que le pertenecía a Dios. Entonces hay cosas que en lo natural no podemos tener el entendimiento de por qué ocurrieron esos sucesos así y qué nos quieren enseñar, pero con la oración y con la guianza del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, Él nos abre el entendimiento y nos revela cosas que en lo natural no pudiéramos entender, pero Él lo explica de una forma que nosotros lo podamos captar y usar de forma positiva. Entonces, el entendimiento es esa capacidad de razonar y de comprender y de poder aplicar lo que se está aprendiendo. Ahora, eso está acompañado también acerca de la percepción. Quiero hablarte un poco de la percepción, porque la percepción ese es el proceso mediante el cual una persona va a recibir la información, pero no solo recibirla, sino cómo la interpreta y qué significado le da a lo que está leyendo, a lo que está aprendiendo y cómo lo va a aplicar a su vida. Entonces, la percepción es ese proceso mediante el cual una persona recibe información y cómo llega a sus 5 sentidos, cómo llega a la vista, al oído, al olfato, al gusto y al tacto. En otras palabras, percepción es cómo vemos y cómo entendemos el mundo que nos rodea. Cada persona puede percibir lo mismo o ser testiga de lo mismo, pero interpretarlo de manera única y diferente, dependiendo de la experiencia de esa persona, dependiendo de cómo maneja sus emociones. También tiene mucho que ver la cultura, las creencias, las tradiciones y el estado de ánimo en el que la persona se encontraba cuando estaba siendo testigo de algo o cuando estaba recibiendo cierta información. Por ejemplo, veamos una aula de clases, ¿verdad? Un maestro está enseñando un tema de historia. Supongamos que está hablando acerca de la colonización de América. Entonces, todos los estudiantes están percibiendo de forma distinta. Unos, al escuchar la información de cómo se fundó América, pueden decir que salvajes fueron los coloniales, qué injusto. Deberíamos de llevarlos a corte, a juicio, deberíamos de entrar en un asunto legal porque todo esto humanamente no es válido. Dios debería de hacer justicia a las personas que sufrieron en la colonización de este país, mientras otros van a decir, wow, qué valientes fueron, qué increíble hazaña la que realizaron gracias al sacrificio de esos hombres y de esas mujeres. Ahora tenemos un mejor estilo de vida. Entonces, ¿cómo se interpreta la información? ¿Qué significado se le da a la información que se está recibiendo? Y el estado de ánimo, tu cultura, tus experiencias van a determinar cómo vas a interpretar. Entonces, veamos un pasaje bíblico que nos va a ayudar a ampliar esto. Juan 6, 53 al 62 dice, les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús
muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Entonces, los discípulos que acompañaban a Jesús en su día a día estaban recibiendo una información que en su tiempo era bastante difícil de digerir, porque no lo estaban percibiendo con oídos circuncidados, con un oído espiritual, lo estaban recibiendo en su oído natural. Ellos estaban viendo que lo que Jesús decía era que literalmente tenían que agarrar un pedazo de la carne de Jesús y comerlo y tomar de su sangre y beberla. Y decían, eso es inmundo, eso es prohibido por la ley. ¿Cómo vamos a hacer semejante cosa? Entonces Jesús les dice, ¿esto les causa tropiezo? Y en otra versión en la Biblia de las Américas dice, ¿esto les escandaliza? Entonces, como estaban recibiendo la información, sus 5 sentidos se alarmaron. El tacto, lo voy a tener que tocar, lo voy a tener que gustar, lo voy a tener que saborear, lo voy a tener que ver cerca de mí. O sea, sus 5 sentidos se alarmaron. Entonces, pero después entendemos a la luz de la palabra que se estaba refiriendo a un alimento espiritual, ¿verdad? Que les estaba diciendo, los antepasados de ustedes comieron un pan que descendió del cielo, mandado por Dios, pero ese pan perecía, ese pan era temporal, no era para siempre, era como igual al sacrificio de sangre de animales, pero ahora se va a derramar una sangre que es mucho mayor que la de los animales, lleva mucho mayor justicia que la sangre de Abel. Esta sangre es poderosa, no solo para perdonar pecados, sino para darte vida conmigo, porque Jesús ya sabía que él iba a morir, pero en la cruz, pero no se iba a quedar en ese estado de muerte, iba a resucitar y todo aquel que creyera en él iba a tener vida juntamente con él. Entonces, vuelvo a retomar, los discípulos pensaban que ese acto iba a ser literal, ¿verdad? ¿Cómo voy a comer carne humana? No discernieron el significado espiritual de las cosas. Y a veces así nos pasa, estamos en la iglesia y estamos siendo partícipes, haciendo memoria del sacrificio de Jesús en la cruz, pero no le estamos aplicando el poder espiritual que ese pan y esa sangre representan. Entonces, aquí va influenciando la persuasión, que la persuasión es el proceso de influir, para hacer que una persona cambie de pensamiento, de creencia, de comportamiento, que cambie sus actitudes y aún su manera de comunicarse, ¿verdad? A veces en nuestra manera de comunicar hablamos mucho más cosas negativas que cosas positivas. Somos muy quejosos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que no debemos de ser quejosos, que debemos de dar gracias a Dios en todo. Entonces, cuando entendemos el significado del poder de las palabras, las aplicamos de una forma más productiva y que nos beneficien a nosotros y dejamos de hablar a la ligera. Entonces, avancemos en este tema, porque quiero ampliar en que la persuasión espiritual busca convencer a alguien de que sus argumentos o emociones o credibilidad van a beneficiarlo o afectarlo, mientras que la persuasión natural solo trata de convencerte de que acciones humanas son suficientes, obras humanas son suficientes, mientras que la persuasión espiritual dice no es suficiente, no es suficiente las obras, es necesario añadirle fe a lo que haces. Es necesario añadir fe. Muéstrame, dime cuál es tu fe y muéstrame las obras que traen acompañadas a esa fe. Amén. Entonces, avancemos. Voy a darte un ejemplo. Un compañero intenta convencerte de que lo ayudes a hacer un proyecto. Tú usas tu razonamiento cuando te están invitando a participar en ese proyecto. Y estás pensando, no, porque me va a distraer, me va a sacar de mi rutina, me va a traer complicaciones. Y el compañero trata de convencerte diciendo, no te vas a tardar, va a ser rapidísimo. Entonces empieza a apelar a tus emociones y te dice, te prometo que si me ayudas, después de esto te invito a un café, ¿verdad? Entonces está ahora apelando a tus
a tu debilidad, a tu emoción, a tu empatía. Entonces le hace frases como recuerda que trabajar en equipo es importante, el maestro va a estar orgulloso de nosotros si trabajamos en equipo, y le empieza a decir frases que lo van a persuadir a que diga un sí, a dejarse convencer de trabajar juntos en un proyecto. Entonces la persuasión es ese intercambio de palabras, ese intercambio de frases que te van a convencer a hacer algo o a no hacerlo. Amén. Entonces, para lograr hacer esto de forma, eh, eh, ¿cómo se dice? Eficaz, entendamos este proceso, que la persuasión involucra 4 componentes: el emisor, el mensaje, el receptor y el medio. Entonces, el emisor es quien intenta convencer. El mensaje es lo que se está comunicando. El receptor es quien escucha o recibe la idea. Y el medio es cómo se transmite, como la voz, el texto, los gestos, las frases que se usan, etcétera. Entonces, a la persuasión divina ocurre por el medio del Espíritu Santo, pero a través de hombres, ¿verdad? Dios usa hombres. A Dios le plació que el poder de la palabra del Evangelio fuera transmitida a través de hombres, de mujeres que son guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, la persuasión divina ocurre a través de hombres, pero es dirigida por el Espíritu Santo. Cuando la persuasión viene por el Espíritu de Dios, llega al corazón humano. Entonces, ¿qué es lo que la persuasión divina intenta hacer? Es convencer al hombre de pecado, convencer al hombre de lo que es la diferencia entre la justicia y la injusticia, y de lo que es el juicio de las cosas verdaderas. Entonces, Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, Él refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y al juicio. Entonces el Espíritu Santo nos va a persuadir a través de la palabra de Dios, a que logramos a diferenciar de lo que es bueno a lo que es malo, de lo que es correcto a lo incorrecto, de lo que sí se debe y no se debe, de lo que se puede hacer y no se puede hacer, lo que te conviene y lo que no te conviene, ¿verdad? Y cuando hay algo que no te convenga, cuando hay algo que no trae vida, el Espíritu de Dios nos va a guiar para aplicar el poder de la sangre de Cristo, para poder ser libres de aquello que nos hace inclinarnos hacia el mal, hace inclinarnos hacia la rebeldía, la desobediencia, la injusticia. Dice 1 Corintios 2:4, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Entonces, aquí vemos la diferencia entre la persuasión humana y la persuasión espiritual. La persuasión espiritual va a ir acompañada del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta persuasión quiere dar validez a la verdad, y Cristo es la verdad. Amén. Bien, me voy a quedar hasta ahí porque hay mucho todavía que hablar en cuanto a este tema. Solo me quiero quedar aquí. La persuasión determina cómo una persona interpreta las verdades de Dios. Aunque la verdad de la sangre de Cristo es absoluta, la sangre de Jesús limpia el pecado de los humanos, no todos perciben igual, porque su corazón, su mente o el contexto en el que reciben la información influye en la manera en la que esas personas ven las cosas. Por ejemplo, Mateo 26:28 dice, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de pecados. Mas, sin embargo, hay muchas personas que están en lo íntimo de su hogar y se sienten acusadas por el enemigo por algún error que cometieron. No se sienten perdonadas, no se sienten dignas, no se sienten amadas, no se sienten valoradas, porque el enemigo les ha convencido de lo contrario. Pero cuando entienden el poder de la sangre de Cristo, dicen, ya Dios me perdonó, ya Dios me rescató, ya Dios hizo
que esa deuda quedara saldada. Ya no soy esclavo de eso, soy libre de eso. Y empiezo a aplicar el poder redentor de la sangre del Cordero, entonces verdaderamente caminaré hacia la libertad. Pero si dejo que los argumentos del enemigo se conviertan en cárceles que me aprisionan dentro de mí mismo, entonces no he entendido, no he sido persuadido por el Espíritu Santo para aplicar ese poder redentor sobre mí. Así que te quiero dejar con este pensamiento y retomarlo cuando Dios nos lo permita y avanzar en este tema. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.